Lo que realmente empujó a Efialtes a traicionar a los 300 espartanos no fue el oro persa, ni siquiera la venganza. Fue algo mucho más profundo y perturbador que cambió para siempre el curso de la civilización occidental. Imagina por un momento que tu propio padre tuviera que elegir entre arrojarte por un precipicio o renunciar a todo lo que conoce. Imagina que tu nacimiento fuera considerado una abominación tal que tu simple existencia pusiera en peligro la vida de quien te trajo al mundo. Esta es la historia real de cómo un hombre deforme se convirtió en el arquitecto de la caída de los guerreros más temidos de la antigüedad. En la antigua Esparta, 30 años antes de las famosas Termópilas, un bebé nació con la espalda curvada de una manera que la naturaleza nunca pretendió. Según las leyes de Licurgo, este niño debía ser arrojado desde el monte Taygeto, un abismo rocoso donde los gritos de los recién nacidos imperfectos se perdían entre el viento. Pero algo extraordinario ocurrió esa noche. Su padre, un hoplita curtido en batallas, miró al precipicio y después miró a su hijo. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría la historia del mundo conocido. El soldado espartano huyó. Abandonó su honor, su ciudadanía, su lugar entre los guerreros más respetados de Grecia. Se convirtió en un fantasma en las montañas de Malis, criando en secreto a una criatura que oficialmente no debía existir. Ese niño creció sin nombre oficial, porque Esparta no nombraba a quienes consideraba basura humana. Pero él mismo se bautizó Efialtes. Mientras crecía entre cabras y pastizales remotos, Efialtes no recibía canciones de cuna. Su padre, consumido por la vergüenza del exilio, le contaba historias obsesivas sobre la falange espartana. Le hablaba del escudo sagrado, esa circunferencia de bronce que representaba el alma de la ciudad. Le describía cada movimiento, cada formación, cada grito de guerra. Sin darse cuenta, este padre desterrado estaba inyectando en su hijo deforme el veneno de un patriotismo que nunca podría ejercer. El joven Efialtes entrenaba en la soledad absoluta. Levantaba rocas hasta que sus músculos deformes ardían como hierro al rojo vivo. Lanzaba palos afilados contra los troncos hasta que sus manos se desgarraban. Se miraba en el reflejo tembloroso de los arroyos de montaña y algo extraordinario ocurría. No veía al monstruo que el mundo veía. Veía a un guerrero atrapado en una prisión de huesos torcidos. Durante años, su existencia fue una espera agónica. Una cuenta atrás hacia una oportunidad que tal vez nunca llegaría. Una oportunidad para demostrar que la sangre que corría por sus venas era tan roja y espartana como la de cualquier ciudadano perfecto. Y entonces, el mundo tembló. El eco de cientos de miles de pasos comenzó a resonar por toda Grecia. Jerjes, el rey que se creía un dios viviente, había puesto en marcha la máquina de guerra más gigantesca que el mundo había visto jamás. 200.000 hombres marchaban como una marea humana que bebía los ríos hasta secarlos. Venían a convertir a los griegos libres en esclavos del imperio más poderoso de la tierra. Para detener esta avalancha, Esparta tomó una decisión que parecía completamente irracional. Enviaron a su rey, Leónidas, con solo 300 soldados hacia un estrecho paso entre montañas, un lugar llamado las Termópilas, que significa las puertas calientes por sus aguas termales. Cuando Efialtes escuchó esta noticia en las alturas de Malis, su corazón dejó de latir por un instante. No veía una invasión, veía una audición. El momento que había esperado durante 30 años de humillación y entrenamiento secreto había llegado finalmente. Durante 2 días completos, el mundo fue testigo de algo que desafiaba toda lógica militar. 300 espartanos, ayudados por algunos aliados griegos, se convirtieron en una máquina trituradora de carne humana. El estrecho paso de las Termópilas transformaba los números abrumadores de Jerjes en algo completamente irrelevante. En ese cuello de botella natural, solo importaba el frente de batalla. Los persas atacaban en oleadas interminables. Primero los medos, luego los cisios, después tropas de todas las esquinas del imperio. Morían por miles. Sus flechas rebotaban en los escudos de bronce espartanos como granizo inofensivo.
Sus lanzas cortas no podían atravesar la barrera de hierro que formaban los griegos. Incluso los famosos inmortales, la guardia personal de Xerxes, con sus máscaras de plata y su reputación aterradora, fueron humillados de manera brutal. Los empujaron hacia el mar, los aplastaron contra las rocas. Los cuerpos persas se apilaron tanto que los espartanos literalmente luchaban sobre una alfombra de cadáveres enemigos. Leónidas estaba en el centro de toda esta carnicería. Un hombre de 60 años que se movía con la violencia controlada de una tormenta perfecta. Era la personificación viviente de la guerra. Y observando desde las colinas, oculto entre los matorrales con el corazón latiéndole en la garganta, estaba Efialtes. Veía la gloria que siempre había soñado. Veía la hermandad que le habían negado. Veía cómo cada hombre protegía al de su lado con una devoción casi religiosa. Y tomó la decisión más importante de su vida: bajar de las montañas y reclamar su lugar entre los héroes. Entró en el campamento griego durante la noche. No llevaba una armadura brillante como los otros. Vestía pieles de cabra curtidas y un escudo oxidado que había pertenecido a su padre exiliado. Los otros griegos se apartaron instintivamente, claramente disgustados por su apariencia deforme. Un jorobado caminando entre semidioses. Pero Efialtes siguió avanzando con una determinación que rayaba en la desesperación. Tenía una misión que había ensayado 1000 veces en su mente. Se plantó directamente frente a la tienda del rey. Leónidas salió. Estaba cubierto de sangre seca y polvo de batalla. Sus ojos eran 2 brasas que habían contemplado demasiada muerte. Miró a la criatura que tenía delante, no con odio, sino con la evaluación fría y práctica de un general experimentado. Efialtes habló con una voz que temblaba pero que sonaba decidida. «Rey Leónidas, soy Efialtes de Malis. Conozco estas montañas mejor que las líneas de mi propia mano. Mi sangre es espartana. Mi padre fue un ciudadano de tu ciudad que eligió la vida antes que la ley. He venido a luchar a tu lado. He venido a morir por Esparta, si es necesario». Un silencio absoluto se extendió por todo el campamento. Los oficiales del rey observaban con una mezcla de curiosidad y desdén apenas disimulado. Efialtes continuó, vendiendo desesperadamente su única posesión valiosa, su propia vida. «No pido mando sobre otros hombres, no pido honores especiales, solo un lugar en tu línea de batalla. Dame un espacio en la falange». Leónidas escuchó con esa calma helada que caracterizaba a los grandes líderes. Después, con una precisión quirúrgica, señaló el viejo escudo que Efialtes arrastraba por el suelo. «La falange no es simplemente un grupo de hombres luchando cada uno por su cuenta, pastor. Es un organismo único y perfecto. Tu escudo no existe para protegerte a ti mismo. Existe para proteger al hombre que está a tu izquierda. Debes ser capaz de levantarlo alto y mantenerlo firme contra el golpe de un martillo de guerra, contra el empuje coordinado de 1000 enemigos. Levántalo ahora, Efialtes. Muéstrame que puedes proteger a mis hermanos». Lo que siguió fue uno de los momentos más crueles y reveladores de la historia antigua. Efialtes agarró el asa de cuero del pesado escudo con ambas manos. Sus músculos se tensaron hasta el límite. Los tendones de su cuello sobresalieron como cuerdas. Luchó contra su propio cuerpo para elevar esa pieza de metal y madera. El escudo se elevó lentamente, primero hasta su cintura, después hasta su pecho. Efialtes gruñía con el esfuerzo, sudaba, temblaba. Pero su deformidad, esa maldita curvatura de su columna vertebral, le impedía físicamente levantar el brazo por encima del hombro. Lo intentó de nuevo. Gritó de frustración. Lloró de rabia impotente. Pero el escudo volvió a caer al suelo con un ruido sordo y patético que resonó como una sentencia de muerte. El silencio regresó, pero ahora era diferente. Era el silencio de un veredicto inapelable. Leónidas puso una mano sobre el hombro deforme del pastor. No fue un gesto de crueldad deliberada. Fue algo mucho peor. Piedad pragmática mezclada con una comprensión terrible de las realidades de la guerra. Tienes el corazón de un auténtico guerrero, Efialtes. Eso es innegable.
Pero tus piernas no pueden sostener la presión de la línea de batalla, y tu brazo no puede levantar el escudo lo suficiente. Si te permito entrar en la formación, creo un hueco mortal, y por ese hueco, la muerte entrará para todos nosotros. No puedes luchar con nosotros como Hoplita. Vete ahora. Ayuda cuidando a los heridos, si quieres. Trae agua a los sedientos. Pero no eres un soldado de la falange. No eres un soldado. Esas palabras destruyeron a Efialtes de una manera más completa que cualquier espada persa podría haberlo hecho. En ese momento preciso, el pastor idealista murió. El hijo que quería honrar desesperadamente a su padre desterrado murió. Efialtes miró a su alrededor y captó las miradas de los otros soldados. Vio alivio mal disimulado. Burlas silenciosas. El monstruo realmente pensaba que era uno de nosotros. Parecían decir sus ojos. Se dio la vuelta y comenzó a caminar. Cada paso que lo alejaba del fuego del campamento griego era un paso hacia un abismo emocional que no tenía fondo. La vergüenza se transformaba en su interior en algo caliente, líquido y completamente corrosivo. Si Esparta no lo quería por culpa de su cuerpo defectuoso, entonces usaría su mente para destruir a Esparta. Si no podía ser el héroe de su propia historia, sería el villano perfecto en la historia de ellos. Esa noche, mientras los espartanos dormían preparándose para otro día de gloria, Efialtes caminaba en dirección opuesta, hacia las luces doradas del campamento persa, hacia una venganza que cambiaría el curso de la civilización occidental. La montaña que había sido su hogar durante 30 años estaba a punto de convertirse en el arma que destruiría a los hombres que había admirado toda su vida. Y el pastor deforme, que solo quería ser aceptado, estaba a punto de transformarse en la pesadilla que perseguiría a Grecia para siempre. Porque la historia más aterradora no es la de los monstruos que nacen malvados. Es la de los hombres buenos que el mundo convierte en monstruos. La caminata de Efialtes hacia el campamento persa duró exactamente 3 horas. 3 horas en las que su mente trabajaba como una forja ardiente, transformando 30 años de humillación en un plan que haría temblar los cimientos del mundo conocido. Cada paso en la oscuridad era un clavo más en el ataúd de sus antiguos sueños heroicos. El campamento de Jerjes era una ciudad improvisada que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Cientos de hogueras creaban un mar de luz dorada que competía con las estrellas. Los guardias persas que lo detuvieron inicialmente casi lo mataron por su aspecto. Un jorobado andrajoso apareciendo en mitad de la noche no era exactamente lo que esperaban encontrar, pero Efialtes tenía algo que ningún espía griego había logrado nunca: información que podía cambiar el resultado de toda la guerra. Y los persas, a pesar de su arrogancia, no eran estúpidos. Reconocían el valor cuando lo veían, sin importar el envoltorio que lo contuviera. Lo llevaron directamente ante Jerjes. El rey de reyes estaba despierto, paseando nerviosamente por su tienda imperial. 2 días de humillación consecutiva a manos de un puñado de griegos habían convertido al hombre que se creía un dios en una criatura consumida por la frustración. Sus generales le habían fallado. Sus inmortales habían resultado ser muy mortales. Su reputación de invencibilidad se desmoronaba con cada cadáver persa que se apilaba en las Termópilas. Cuando Efialtes se presentó ante él, Jerjes vio algo que sus cortesanos no podían percibir. No veía solamente a un traidor deforme. Veía a un hombre cuya sed de venganza era tan profunda como la suya propia. 2 almas rotas que habían encontrado un propósito común en la destrucción de Esparta. La conversación entre ambos duró hasta el amanecer. Efialtes desplegó ante el emperador persa un conocimiento de la geografía local que rayaba en lo sobrenatural. Describió cada sendero de cabras, cada grieta en las rocas, cada arroyo oculto entre la maleza. Pero había un camino en particular que hizo que los ojos de Jerjes se iluminaran con una luz que no había tenido en días. El sendero de Anopea, una ruta serpenteante que bordeaba las montañas y emergía exactamente detrás de las posiciones griegas. Un camino tan estrecho y traicionero que solo alguien criado entre esas rocas
podría transitarlo sin perderse. Un camino que convertiría a los heroicos defensores de las Termópilas en carne atrapada entre dos fuegos. Jerjes ofreció montañas de oro, prometió tierras, títulos, mujeres, poder, pero Efialtes rechazó todo con una sonrisa que helaba la sangre. Su precio no era material, su precio era mucho más personal y aterrador. Quería estar presente cuando los espartanos cayeran. Quería mirar a los ojos de Leónidas en el momento de su muerte. Quería que el último pensamiento del rey espartano fuera la comprensión de que había sido destruido por el hombre al que había despreciado. Al amanecer del tercer día, mientras los espartanos se preparaban para lo que creían sería otra jornada gloriosa de resistencia, algo extraordinario comenzó a ocurrir en las colinas que los rodeaban. 20.000 soldados persas de élite, guiados por una figura jorobada que conocía cada piedra del terreno, iniciaron una marcha silenciosa hacia la historia. Efialtes caminaba al frente de esa columna como un profeta deforme de la destrucción. Sus pies deformes encontraban automáticamente los puntos de apoyo seguros. Sus ojos rastreaban el horizonte en busca de las señales naturales que había memorizado durante décadas de soledad. Estaba llevando al enemigo de Grecia directamente al corazón de la resistencia helena. Durante horas, la columna serpenteó por senderos que parecían imposibles. Soldados persas, entrenados para luchar en llanuras abiertas, ahora se aferraban a salientes rocosos con las manos sudorosas. Algunos cayeron al vacío. Otros simplemente se desplomaron por el agotamiento. Pero Efialtes siguió avanzando, implacable como el destino mismo. A media mañana, algo cambió en el aire de las Termópilas. Los espartanos, con esa intuición sobrenatural que desarrollan los guerreros veteranos, sintieron que algo no estaba bien. Pájaros que deberían estar cantando guardaban silencio. El viento traía ecos extraños desde las alturas. Leónidas ordenó que enviaran exploradores a las colinas, pero ya era demasiado tarde. Cuando los gritos de alarma finalmente resonaron desde la retaguardia espartana, Efialtes estaba contemplando desde un acantilado la expresión de horror absoluto en el rostro de los hombres que lo habían rechazado. Los había guiado hasta una posición desde la cual podían atacar la parte trasera de la formación griega. La falange perfecta e invencible ahora tenía enemigos por delante y por detrás. El genio militar de Leónidas se hizo evidente incluso en esos momentos finales. Comprendió instantáneamente lo que había ocurrido y cómo. Sus ojos buscaron entre las figuras enemigas hasta que encontraron la silueta inconfundible del pastor jorobado. Durante un instante que pareció eterno, las miradas de ambos hombres se cruzaron a través del caos de la batalla. En los ojos de Leónidas no había odio. Había algo mucho más devastador: comprensión. El rey espartano entendía perfectamente por qué Efialtes había hecho lo que hizo. Y esa comprensión, esa aceptación de que él mismo había plantado las semillas de su propia destrucción, fue más cruel que cualquier venganza que el pastor hubiera podido imaginar. Los 300 espartanos lucharon hasta el último hombre, pero ya no luchaban por la victoria. Luchaban por algo más profundo, por demostrar que incluso la traición más perfecta no podía robarles su honor. Murieron como habían vivido, protegiendo al hermano que tenían al lado, convirtiendo cada metro de terreno en un cementerio persa. Cuando finalmente terminó, cuando el último grito de guerra espartano se desvaneció entre las rocas, Efialtes bajó lentamente desde su posición privilegiada. Caminó entre los cadáveres de los hombres que una vez había adorado. Buscó el cuerpo de Leónidas y se quedó contemplándolo durante largo tiempo. Había conseguido su venganza. Había destruido a los invencibles. Había cambiado para siempre el curso de la historia occidental. Pero mientras miraba el rostro sereno del rey muerto, Efialtes se dio cuenta de algo que lo perseguiría hasta el fin de sus días. Había ganado la batalla, pero había perdido completamente la guerra contra sí mismo. La deformidad de su cuerpo había sido su primera maldición. La deformidad de su alma sería la última. Pero la verdadera historia de Efialtes apenas comenzaba cuando los últimos espartanos cayeron en las Termópilas. Lo que ocurrió después de la traición es posiblemente aún más fascinante que la traición misma.
Los soldados persas que habían marchado junto al jorobado por el sendero de Anopea comenzaron a susurrar entre ellos algo inquietante. Durante toda la caminata nocturna, Efialtes había estado hablando consigo mismo. No eran conversaciones coherentes, sino fragmentos de diálogos con personas que no estaban allí. Los veteranos de guerra reconocían esos síntomas. La mente de aquel hombre se estaba fragmentando bajo el peso de su propia decisión. Jerjes, eufórico por su victoria, cumplió parcialmente su palabra. Nombró a Efialtes como consejero especial para asuntos griegos, pero algo extraño sucedió cuando el emperador persa intentó recompensarlo públicamente. Efialtes rechazó aparecer en las ceremonias oficiales. Se negó a recibir condecoraciones. Incluso evitaba las tiendas principales del campamento, prefiriendo dormir en los márgenes, como si fuera un paria voluntario. Los intérpretes persas que trabajaban cerca de la tienda imperial comenzaron a reportar algo perturbador. Durante las noches, podían escuchar a Efialtes gritando en sueños, pero no gritaba en griego. Gritaba en un idioma que nadie podía identificar completamente. Una mezcla caótica de dialectos que parecía ser la expresión de una mente que luchaba consigo misma. Un detalle que los historiadores antiguos apenas mencionaron resulta especialmente revelador. Efialtes desarrolló una obsesión macabra con visitar el campo de batalla de las Termópilas. Cada amanecer, durante las semanas que el ejército persa permaneció en la zona, el jorobado descendía hasta el lugar donde habían caído los espartanos. Allí pasaba horas caminando entre los huesos blanqueados, aparentemente buscando algo. Un escriba persa llamado Artafrenes, cuyas crónicas sobrevivieron fragmentariamente hasta el siglo III, dejó constancia de una conversación que mantuvo con Efialtes durante una de esas visitas matutinas. Según Artafrenes, el traidor griego le confesó que estaba buscando el escudo de su padre. Creía que el viejo hoplita exiliado había regresado secretamente para morir junto a Leónidas y necesitaba encontrar esa reliquia para pedirle perdón a los muertos. Esta búsqueda obsesiva reveló algo que cambiaría nuestra comprensión de toda la historia. Efialtes no había traicionado a los espartanos simplemente por venganza personal. Había desarrollado la creencia delirante de que su padre había muerto en las Termópilas y que su traición era en realidad un acto de justicia divina. En su mente fragmentada, había convencido a los persas de matar al hombre que había condenado a su padre al exilio. Pero la realidad era aún más compleja. Investigaciones modernas sobre los restos arqueológicos de las Termópilas han revelado algo extraordinario. Entre los esqueletos identificados como espartanos, efectivamente existe uno que presenta deformidades óseas consistentes con heridas de combate muy antiguas. Deformidades que podrían corresponder a un veterano que había sobrevivido a múltiples batallas décadas antes. Existe la posibilidad de que el padre de Efialtes realmente hubiera regresado, que hubiera abandonado su exilio en las montañas para morir con honor junto a sus antiguos hermanos de armas, y que Efialtes, sin saberlo, hubiera guiado a los persas para matar al hombre que más amaba en el mundo. La transformación psicológica del traidor se aceleró después de esta realización. Los registros persas indican que Efialtes comenzó a comportarse de manera cada vez más errática. Rechazaba la comida durante días enteros. Se golpeaba la cabeza contra las rocas hasta sangrar. Desarrolló la costumbre de hablar con las sombras como si fueran personas reales. Jerjes, inicialmente complacido con su nueva adquisición, empezó a verlo como una carga. Un hombre que se había vuelto loco no podía ser un consejero útil, pero deshacerse de Efialtes tampoco era sencillo. El jorobado conocía demasiados secretos sobre las rutas montañosas de Grecia, información que podría resultar valiosa en futuras campañas. La solución persa fue elegante y cruel. Enviaron a Efialtes como embajador especial hacia las regiones montañosas del norte de Grecia, oficialmente para recabar información sobre posibles rutas de invasión. En realidad, era un exilio disfrazado. Lo alejaban del ejército principal, esperando que su locura creciente lo llevara eventualmente a la autodestrucción. Durante los 2 años siguientes,
Efialtes vagó por las montañas de Tesalia como un fantasma viviente. Los pastores locales comenzaron a crear leyendas sobre el demonio jorobado que aparecía en los senderos durante las noches sin luna. Según estos relatos populares, el espectro intentaba convencer a los viajeros de que lo siguieran por rutas peligrosas, aparentemente recreando una y otra vez su traición original. Algunas de estas leyendas sugieren que Efialtes había desarrollado una obsesión con recrear los eventos de las Termópilas. Construía pequeñas formaciones con piedras que representaban soldados. Después, las destruía violentamente mientras gritaba órdenes en persa. Era como si su mente atrapada intentara reescribir la historia una y otra vez, buscando desesperadamente un final diferente. El destino final de Efialtes sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia antigua. Las últimas referencias históricas lo sitúan en las montañas cerca de Antisira, una ciudad famosa por sus tratamientos para la locura. Después de eso, simplemente desaparece de todos los registros. Pero existe una teoría fascinante sobre su muerte que los historiadores modernos han comenzado a tomar en serio. En 1972, una expedición arqueológica descubrió en una cueva cerca de Antisira un esqueleto humano con claras deformidades espinales. Junto al cuerpo había restos de armadura persa, y más inquietante aún, cientos de pequeñas piedras dispuestas en formaciones que recordaban a las tácticas militares espartanas. La teoría sugiere que Efialtes pasó sus últimos años intentando perfeccionar su conocimiento militar, posiblemente planeando algún tipo de redención final. Tal vez soñaba con advertir a otros griegos sobre las tácticas persas, o quizás simplemente había perdido por completo contacto con la realidad y creía que aún podía cambiar el resultado de una batalla que ya había terminado. Lo que resulta innegable es que la traición de Efialtes tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de las Termópilas. Su conocimiento de los senderos montañosos griegos permitió a los persas planificar rutas de invasión que utilizarían durante décadas posteriores. En cierto sentido, no solo traicionó a 300 espartanos, sino que comprometió la seguridad defensiva de toda Grecia continental. La historia de Efialtes se convirtió en una advertencia que los griegos transmitieron durante generaciones. Pero no era una advertencia sobre la traición en sí misma, era algo mucho más profundo. Una lección sobre cómo el rechazo y la humillación pueden transformar al patriota más ardiente en el enemigo más peligroso. Porque al final, el verdadero horror de Efialtes no fue que traicionara a su patria, sino que nunca dejó de amarla, incluso mientras la destruía.